Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Sean ustedes bienvenidos a nuestra entrevista en donde el experto opina. Hoy hablaremos de enfermedades digestivas y hepáticas en el adulto mayor. Soy el doctor Juan Miguel Abdo Francis, gastroenterólogo y endoscopista, y agradezco a la línea Gastrohepato de Laboratorios Medix la oportunidad de saludarlos. Los cambios fisiológicos que se producen en el adulto mayor como consecuencia de la vejez son múltiples y muy variados. Sin embargo, los cambios más notables se pueden observar en el sistema muscular, digestivo, neurológico y tegumentario del anciano. La pérdida tanto de la masa muscular como de la fuerza, así como la disminución de la memoria y la velocidad de procesamiento de la información, son frecuentes en este grupo de edad. Para hablarnos de este tema, se encuentra con nosotros como profesora invitada nuestra querida amiga, la doctora María Victoria Bielsa Fernández. Doctora María Bielsa, sea usted muy bienvenida. Ella es médico cirujana, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad en medicina interna y especialidad en gastroenterología en el Hospital Español de la Ciudad de México. Fue jefe del servicio de gastroenterología del Hospital de Atención Médica Ambulatoria de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara de 1998 a 2019. Por supuesto, es profesora de gastroenterología en la Facultad de Medicina de esta muy querida universidad y ha sido presidente de la Sociedad de Gastroenterología tanto del Estado de Jalisco como de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Doctora Bielsa, ¿cuál es la prevalencia de las enfermedades digestivas y hepáticas en los pacientes adultos mayores? Hola Miguel, hola a todos. Mira, si bien en México no hay estudios de prevalencia de enfermedades digestivas, sí los hay de nefropatía, diabetes, hipertensión y demencia. El paciente anciano es alguien que siempre me ha interesado mucho y según otros países, más o menos el 45% del paciente adulto mayor padece de estreñimiento. En siguiente lugar lo ocuparía la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tal vez un tercio o más de los pacientes adultos mayores. Y por supuesto la enfermedad ulcerosa péptica, entre el 20 y 25% del adulto mayor. Y bueno, y más alarmante es que en esta edad hasta el 5% de los pacientes les podemos descubrir una cirrosis hepática. ¿Hay alguna correlación entre el envejecimiento y estas enfermedades que usted has comentado, querida Mariby? Sí, como tú bien comentaste en tu introducción, el efecto deleterio de la edad, no nos vamos haciendo más jóvenes y entonces vamos perdiendo la capacidad de regeneración. Es decir, una enfermedad, una úlcera, una erosión en el tubo digestivo tarda mucho más en repararse en un adulto mayor porque su recambio celular, su oxigenación, su irrigación sanguínea es mucho menor que en un adulto joven y no te voy a decir que un niño. Entonces, estas enfermedades tienden a hacerse más graves y más lentas de curarse o de evolucionar satisfactoriamente siguiendo la historia natural de estas patologías. Y el estreñimiento, bueno, no es tanto por la regeneración, sino porque también, así como se pierde la capacidad muscular motriz, pues también la motilidad digestiva es mucho menos eficaz en el paciente anciano que en el adulto joven o en el joven. Claro. Estimada Mariví, creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos siempre con los pacientes adultos mayores es la presentación clínica de sus enfermedades. Yo quisiera preguntarte, ¿hay diferencias clínicas entre el cuadro que presenta un adulto joven o un adulto mayor? ¿Cambia? Mucho. Yo con el adulto mayor, yo en lo personal, me asusto hasta porque respiran diferente. El paciente, tenemos dos motivos. Uno, es muy frecuente que el adulto mayor tenga polifarmacias, esté tomando muchísimos medicamentos por cualquier otra razón y que esto puedan enmascarar cuadros. Entonces, el paciente adulto mayor que tiene una enfermedad ulcerosa péptica o tal vez una enfermedad por reflujo grave, no tiene los síntomas tan molestos como el adulto joven. No le arde, no tiene la pirosis tan intensa, no tiene ese dolor epigástrico terrible.
Y muchas veces la enfermedad ulcerosa péptica en el anciano debuta como un sangrado, sin que se haya quejado el paciente de dolor. Y el estreñimiento, bueno, aquí es probable que también los medicamentos que toman, sobre todo antihipertensivos y estas cosas, Claro. Es probable que el adulto mayor que ya tiene cierto déficit cognitivo no se acuerde. Tenemos dos extremos. El que está obsesionado porque no ha hecho popó y quiere hacer popó como patito cada vez que come y entonces se preocupa. O lo más común, se le olvida si defecó o no defecó y entonces de repente te llegan con una bola en la barriga que les duele mucho y nadie sabe cuántos días lleva sin defecar el paciente. Entonces, es un reto, es padrísimo entrevistar a los pacientes mayores. Así es, Mari. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir platicando con la doctora Bielsa de este muy interesante tema. La felicidad no es un tema de intensidad, sino de equilibrio, orden, ritmo y armonía. Cuida tu microbiota y vive feliz. Recuerda que nuestra salud empieza en los intestinos. Medix, mejorando la calidad de vida. En general, el envejecimiento afecta menos al aparato digestivo que a la mayor parte del organismo, pero existen cambios notorios, desde los músculos esofágicos que se contraen con menor fuerza, los alimentos que son eliminados más lentamente por el estómago, el tracto digestivo que produce una cantidad menor de lactasa y en el seno grueso los materiales que se mueven más lentamente. El hígado también tiende a reducir su tamaño y las enzimas hepáticas que ayudan al organismo a procesar los fármacos y otras sustancias ya no son tan eficaces, por lo que los medicamentos pueden ser ligeramente menos capaces de eliminarse en el organismo. Doctora Bielsa, ¿cuáles serían las comorbilidades que se asocian con mayor frecuencia en este grupo de edad desde su experiencia? Hay un estudio mexicano que se llama La carga de enfermedades en personas adultas mayores y que le llamaron un reto para México. Esto lo publicó el Instituto Nacional de Geriatría y de Salud Pública. Bueno, la cardiopatía isquémica, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica y las demencias, y una que no tomamos en cuenta o que no nos damos cuenta es la depresión en el adulto mayor. Todas estas enfermedades y las enfermedades per se pueden afectar el tubo digestivo y no te voy a decir más. Todos los medicamentos que toman el adulto mayor para estas enfermedades que por supuesto tienen efectos secundarios en el tubo digestivo. Entonces, en términos generales, en México lo que más tenemos es diabetes, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y probablemente depresión más frecuente que demencia. El anciano deprimido es muy, muy frecuente, lo ¿Y qué cual tanto esto impacta. impacta, qué tanto impactaría esto su calidad de vida, Mariby? Terrible, mira, terrible. A mí que me gusta, yo sé que hay gente que no le gusta, pero yo por eso soy clínica, porque soy muy chismosa, pues. Pero muchas veces con solo escuchar al viejito, ya no le duele, ya ni se acuerda por qué venía. Que te tomes el tiempo de escucharlo. A veces está deprimido porque el cuidador o la familia no le están escuchando y entonces la única manera de hacerse notar es quejándose de algo. Ay, me duele aquí, ay, me caí, ay, no puedo comer, ay, vomité. Entonces tú lo empiezas a escuchar y ya te platica y te lo repite una y dos y tres veces y a lo mejor te repite tres veces cómo hizo popó. ¿Qué importa? La atención del adulto mayor te lleva más tiempo, pero tan solo con hablar con ellos, les quitas ese rato de depresión y se sienten mejor. Entonces indagas que a lo mejor están tomando 3 antiinflamatorios, 2 antihipertensivos, 2 diuréticos, y nadie se los ha suspendido porque ahí están las recetas. Entonces, el escuchar al paciente
es importante en su calidad de vida. Él está muy abandonado, se siente minusválido, él era capaz de hacer muchas cosas que ya no puede, y eso los deprime bien gacho a los pobres viejitos. Así es, efectivamente, y creo que has dicho algo muy importante y tenemos que reiterarlo, pareciera ya una canción antigua, pero nunca será antigua. La historia clínica es muy importante. Tenemos que sentarnos, como has dicho tú, a hablar con estos pacientes y a buscarle todo lo más posible. No esperemos que una resonancia magnética nos dé un diagnóstico. Y ya que hablabas de la polifarmacia y en estos pacientes es tan importante, ya para concluir, Mariví, ¿podrías decirme cuál es el mejor abordaje terapéutico en estos pacientes adultos mayores que están polimedicados? ¿Qué recomiendas? A ver, en primero así, hacer una lista de todos los medicamentos que está tomando y en primer lugar, reducir al mínimo, quitar todos los duplicados, eh, por supuesto, usar las dosis mínimas útiles para ese paciente en particular. Y en estos pacientes hay que citarlos con más frecuencia, citarlos cada 2 o 3 meses para revisar otra vez la lista de medicamentos. Es posible que hayan ido contigo hace un mes, Miguel, y les hayas tú reducido la lista de medicamentos, pero una semana después le dolió una rodilla y fueron con el médico de ahí cerca de casa y le agregó otro medicamento. Y ese otro doctor no se enteró que ya estaba tomando un aire. O le agregó otro diurético porque tenía edema de miembros inferiores y no se enteró que estaba. Entonces, cada 2 o 3 meses volver a hacer esto, la revisión de la lista de medicamentos, qué posología, si se los está tomando como debe ser, si se los están dando como debe ser, o a veces se le olvida y toma 2, 3, a veces hay que contarles las pastillas. Hay que ir haciendo los ajustes necesarios. Si ya no tiene edema, bajarle el diurético. Si ya no tiene dolor, tratar de quitarle el aire y dárselos en forma intermitente y no per secula seculorum. Los IVPs, yo tengo pacientes mayores que tenían 3 IVPs simultáneamente por 3 y 4 meses continuos. ¿Para qué, por favor? Y bueno, informar a él si tiene la capacidad mental de recordarle, y si no a él, a sus cuidadores, a su familia, cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos, cuáles serían los datos de alarma para que te avisen, y que estén pendientes de estas cosas. Y claro, creo que una cosa que olvidamos todos en estos pacientes que van a estar con tratamientos a largo plazo, yo digo que al menos cada 6 meses tendríamos que hacer pruebas de función hepática por aquello de la hepatopatía inducida por medicamentos, unas pruebas de función renal. La función renal del viejito se deteriora mucho más rápido que el del adulto joven, y una biometría hemática, no vaya a tener ahí un sangrado oculto que nadie se ha dado cuenta y dicen el viejito tiene más sueño. No, el viejito no tiene más sueño, el viejito está anémico. Yo creo que esas serían mis recomendaciones principales. Sin duda, ¿no? La conciliación de medicamentos tan importante, ¿verdad? También que se nos olvida que esa parte de la historia clínica tenemos que hacerla. Interesante, ¿no? Un paciente tomando 3 inhibidores de bomba al mismo tiempo porque se lo dio el internista, el gastro y el geriatra a lo mejor y nadie le preguntó qué más tomaba. Yo creo, está muy claro lo que nos has dicho. Quizá para concluir, finalmente te preguntaría, el hígado, ¿qué le pasa al hígado del viejo? ¿Hay algún cambio importante que debas de decirnos? Yo diría así que, hablando en términos coloquiales, es más lento en funcionar el hígado, tiene menos secreciones, el hígado, como tú ya bien lo mencionaste, es que pasa en el tubo digestivo. La secreción hepática también se ve eh, mermada con la edad y su funcionamiento es más lento. Y también, obviamente, está menos bien irrigado, menos recambio celular, menos rejuvenecimiento de los epitelios. Entonces, son más susceptibles de sufrir, no se dice DIL en español, daño inducido por Daño. drogas, que un paciente joven. Entonces hay que estar muy pendientes. ¿Cuántos pacientes tienen antidepresivos? Y nadie le pidió unas PFHs antes de iniciar para ver si le estamos trastornando una función colestática o un trastorno hepatocelular. O los mismos antihipertensivos.
son potencialmente hepatotóxicos en el adulto joven. Ahora imagínate en el mayor. Entonces yo digo que cuando vas a iniciar un tratamiento, y si no es así, en cuanto conoces a hacer unas PFHs, y en 6 meses mínimo nuevas PFHs, a ver si le tengo que cambiar el antihipertensivo, si le tengo que cambiar el antidepresivo. Por supuesto, querida Mariví, ha sido de mucha utilidad escucharte y de verdad un gusto que nos acompañes en esto que ya se ha convertido en una tradición en los medios digitales donde el experto opina. Ya para concluir, podríamos decir que existen 4 condicionantes que afectan la salud gastrointestinal del adulto mayor. Todo lo que tiene que ver con los problemas de masticación y deglución. Acuérdense que pierden dientes y los pacientes empiezan a tener problemas para poder deglutir adecuadamente. Las hospitalizaciones, que como ha dicho Mariví, son más frecuentes. La pérdida del gusto y el olfato natural a la edad mayor, lo que hace que consuman alimentos ricos en grasas y en sal, porque eso lo perciben con mayor intensidad. Y finalmente, el tema que ha dicho ella de enfermedades concomitantes e ingesta de múltiples medicamentos. No olvidemos que la dieta es un elemento fundamental en el cuidado de la salud digestiva en adultos mayores. En la medida de lo posible, se debe procurar que siga siendo variada, diversa, especialmente rica en fibra, y una opción para complementar el cuidado de los adultos mayores podría ser también el consumo de probióticos. Querida Mariví, gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a todos ustedes y nos vemos en nuestra próxima entrevista para abordar otro tema de salud relevante. El envejecimiento no es la juventud perdida, sino una nueva etapa de oportunidad y fuerza. Cuida tu microbiota y vive feliz. Recuerda que nuestra salud empieza en los intestinos. Medix, mejorando la calidad de vida.